Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 9 de febrero del año 2024. Voy saludando a Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Buenos días para todos también. A Alejandro Aval, ¿todo bien? Buen día para todos. Y por último, el saludo para Gustavo Calvo, que vuelve a acompañarnos hoy en lugar de Gonzalo. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, con todo gusto y agradecido por la invitación. Muy buenos días para todos. Tenemos un tema internacional como para que no te sientas demasiado incómodo. No, pero no me siento incómodo, no te preocupes. Bueno, un tema internacional, un tema cultural, a grandes rasgos por ahí iremos en los próximos minutos. En Brasil, la Policía Federal lanzó ayer una operación para investigar una organización que estaría integrada por el expresidente Jair Bolsonaro y altos mandos militares y que habría intentado dar un golpe de Estado en enero del año pasado. Concretamente, las autoridades indagan una trama que se habría conformado antes de las elecciones de octubre de 2022, en las que Bolsonaro perdió por estrecho margen frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El complot habría culminado con la asonada en la explanada de los ministerios en Brasilia, cuando miles de manifestantes ocuparon las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. Según la policía, los investigados difundieron la ocurrencia de fraude en las elecciones incluso antes de que se celebraran y lo hicieron con el fin de permitir y legitimar una intervención militar. En un primer momento, el grupo diseminó información falsa sobre el sistema electrónico de votación en Brasil. Esta investigación, ordenada por el juez de la Suprema Corte Alexandre de Moraes, señala que Bolsonaro llegó a recibir un borrador de decreto de golpe de Estado en noviembre de 2022 y que este fue objeto de modificaciones durante varias reuniones en el Palacio Presidencial del Planalto. Bolsonaro habría aprobado el texto, que además preveía prisión para el magistrado Moraes, que en aquel entonces ya había iniciado investigaciones contra el entonces presidente y su entorno. También Bolsonaro convocó una reunión con los comandantes militares para presionarlos a adherir a la intentona golpista, según dice la información disponible. Entonces, ayer la policía ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 4 arrestos, además de requisar pasaportes para impedir que algunos de los investigados salieran del país. Entre ellos retuvo el pasaporte de Bolsonaro, que recibió la visita en la casa donde pasa sus vacaciones. Además del expresidente, están involucrados en la investigación 13 altos mandos militares, el exministro de Defensa Walter Braga Neto, Augusto Heleno, que fue ministro de Gabinete de Seguridad Institucional, el ex asesor para asuntos internacionales de Bolsonaro, Felipe Martins, y el presidente del Partido Liberal, que Bolsonaro integra, Valdemar Costa Neto. Bueno, no fue una noticia cualquiera la del panorama brasileño esta ayer. ¿Qué reacciones les produjo? Empezamos contigo, Gustavo. Sí, en realidad me gustaría a los oyentes tratar de llevarlos al lugar donde estamos parados con esta noticia o no noticia, porque mucho de lo que se dice se habla en condicional. Uh-huh. Tú mismo manejaste el condicional en mucha de tu introducción. En la investigación, en el punto que está, hay que moverse así, ¿no? Exactamente, y eso es lo que tenemos que dejar en claro. O sea, estamos hablando de algo que no sucedió, pero lo interesante es que pudo haber sucedido. O sea, no sucedió el golpe de Estado. Exactamente. Sí habría existido toda esta preparación, digamos, ¿no? Si pudo haber sucedido, no pudo haber sucedido, me parece que sobre esa base sí es interesante tocar el tema. También es cierto que hay 2 o 3 eventos que están separados físicamente y todavía no hay una lógica concreta para unirlos. Es decir, por un lado, la intención de legitimar el ascenso de Lula, que es innegable. Por otro lado, esta planificación para una especie de golpe de hecho. Y en tercer lugar, la asonada del 8 de enero. Es decir, no hay al momento ninguna conexión real con la asonada del 8 de enero, hay que decirlo. No discuto a quienes, digamos, de alguna forma hagan una interpretación que lleve a pensar que, esta gente en el poder pudo haber alentado de alguna manera este tipo de acciones. Yo sigo pensando que una asonada es una asonada. Nadie allí fue con armas, nadie fue con un ejército a tomar ningún poder, fueron a sacarse fotos, a acampar y después se fueron. Destruyeron también. Y destruyeron bastante, lo cual no es dar un golpe de Estado. O sea, vamos a empezar a utilizar los términos en el sentido correcto. Agrego un contexto, ¿no? Sí. Durante varias semanas previas habían existido campamentos de militantes
militantes bolsonaristas frente a cuarteles reclamando la intervención, ¿no? Exactamente, eso sí existió. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué no sucedió y si pudo haber sucedido realmente? En primer lugar, aparentemente lo que sale de todo esto es que 2 de las 3 armas no se habrían prestado a esta idea, esta especie de plan A, plan B, plan Z, no sé cómo llamarlo, por la cual se le presentó a Bolsonaro, aparentemente fue Felipe, ¿cómo es el nombre? Lo tengo por acá, Felipe Martins, que es su asesor, quien le presentó no solo esto, sino también ese esbozo de discurso aparentemente. ¿Por qué no sucedió? Bueno, hubo en ese momento cierta resistencia de esa mesa chica, que es lo que tenemos que empezar a analizar de repente o esperar que suceda alguna noticia nueva para enterarnos de por qué no sucedió. Básicamente Brasil está insertado en un siglo XX muy acostumbrado a manejarse desde los cuarteles con acceso al poder. Eso es algo dentro de la cultura de poder brasileña, hay que entenderlo, es decir, no es algo extrapolado, algo nuevo, algo que tengamos que poner sobre la mesa como una especie de novedad. Durante muchas décadas del siglo XX, Brasil se manejó a base de generales y Bolsonaro viene de ese entorno. Bueno, él es militar, ¿no? Él es militar. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de asociaciones son las que tenemos que entender y también empezar a argumentar o ver sobre por qué no pasó lo que podría haber pasado. Marcia. ¿Yo? Bueno. Yo. No, yo Justo estaba... en el momento que Marcia había tomado su abanico. ¿Seguís con el abanico? Por supuesto, es imprescindible. Bien. Bueno, en realidad este es un tema muy complejo, pero yo quiero empezar por lo que dice la politóloga brasileña Sonia Fleury, que yo modestamente lo vivo repitiendo en mis cursos de historia desde hace mucho tiempo, o sea que si alguno de mis alumnos me está escuchando va a decir, bueno, lo va a decir por milésima vez. Sí. No solo, mira, para empezar, Sonia Fleury, que es una destacada politóloga brasileña, como hay muchísimos, miles de destacados politólogos brasileños que legítimamente están angustiados por una situación que arranca desde 1889, para hacerla breve, porque en 1889, ¿qué nace en Brasil? Nace la República, se termina el imperio, el imperio de los 2 Pedros. Pero se termina con un golpe de Estado, es decir, que Brasil nace a la vida política con un golpe de Estado militar. Desde entonces sigue el famoso pacto de la oligarquía del café con leche, es decir, café, azúcar, azúcar, café, monocultivos dependientes, altísima concentración de la tierra, colonialismo, esclavitud, monopolio. El poder de los coroneles. Bueno, el poder de los coroneles que no es menor, porque después de la guerra de la Triple Alianza el ejército se fortaleció y los nobles, que eran los que estaban hasta ese momento como altos oficiales, dejaron de tener poder real. ¿Bien? Entonces todo ese combo llevó al pacto de la oligarquía del café con leche, digamos, hasta que llega la era Vargas. Ahora, la era Vargas, que duró muchísimo tiempo, hasta que Vargas se suicida en 1954, 2 golpes de Estado por lo menos, ¿verdad? Con 2 periodos constitucionales. Después viene una inestabilidad tremenda. El verdadero periodo democrático, si es que se puede hablar de eso, de Brasil, ocurre después. Mirá, creo que hacia 1985 recién podemos empezar a hablar de intentos de democracia en Brasil. Vean los oyentes todo lo que les estoy diciendo, pero no me quiero quedar en eso. ¿Qué dice la politóloga? Dice que la salida a los problemas de Brasil no está en acuerdos institucionales. Más allá de la necesaria aplicación de la ley a quienes cometen delitos contra la democracia o intentan cometer delitos contra la democracia, que acá parece clarísimo que al menos hubo un intento de delito. No, ¿dónde está? Está en las reformas estructurales, de fondo. Y dice que no se puede hablar de una democracia consolidada en Brasil, porque sigue siendo una sociedad muy polarizada, tiene una pluralidad increíble de partidos políticos y además tiene una pluralidad social y económica enorme. Entonces dice que el peligro actual es la eliminación de la democracia desde adentro. Acuérdense del impeachment a Collor de Mello, a Dilma Rousseff, bueno, lo que le hicieron a Lula, ¿verdad?, en su momento. Entonces, para resumir, hay una democracia electoral política y es la única que somos capaces de ver hoy en América Latina. Solo esa vemos. Pasó en Uruguay, 1918, democracia electoral y política, entonces todos los hombres pasaron a ser importantes, hasta el más humilde peón de estancia, porque ponía su votito en la urna.
pero falta todavía cumplir con la democracia social y económica. Ese es el gran debe de América Latina y de Brasil. Y hasta que no lo logremos, y yo después voy a seguir con este tema en mi segunda intervención, y hasta que no logremos por lo menos acercarnos a eso, estos problemas de golpes de Estado, ¿saben qué es esto? Esto es una perpetua inestabilidad política. Bueno, pues va a continuar. De acuerdo. ¿Me mirás a mí? Sí. No. Miro para atrás, para la pared. A ver, podría comentar algunas de las cosas que dijo Marcia, con las cuales estoy de acuerdo, y alguna que quizás no esté tan de acuerdo. Pero en realidad prefiero hablar del tema que nos convocaba directamente, que es lo de Bolsonaro, o la relación entre Bolsonaro y lo que ocurrió concretamente el 8 de enero del año pasado. Bueno, y lo que lo precedió con un campamento instalado por ahí. Ahora, lo primero que se me ocurre es que es muy difícil dar un juicio sobre esto sin tener, bueno, casi diría el expediente a la vista, ¿no? Es decir, sin conocer todo en serio. Lo que tenemos son noticias resumidas de agencias noticiosas o de comentaristas de Brasil, que en realidad lo que me ha llegado a mí no es nada muy, muy concreto ni muy profundo. Así que difícil opinar. Pero aún si uno supusiera que efectivamente Bolsonaro estuvo implicado en alguna reunión o algún intento de pensar a ver cómo se podía deslegitimar, más allá de palabras, que eso no es delito, deslegitimar con hechos violentos en la asunción de Lula. La verdad es que si lo único que hubo fue reuniones de esa naturaleza, no advierto cómo se vincula eso, si es que es así, porque, insisto, no conozco bien lo que pasó, ni pude enterarme. Si fue efectivamente así, pues no hay delito. No veo cuál es el delito, es decir, nos podemos poner de acuerdo un grupo de gente acá para cómo, por ejemplo, tomar Radio Mundo con Juan y con Gustavo y con Marcia y dejar a Emiliano afuera, ¿verdad? Y nos reunimos y decimos hay que hacer esto, hay que Primero hacer aquello. diseñamos una bandera. Bueno, pero sí, también, pero hacemos todo eso, pero si después no se concreta, por lo menos en grado de tentativa, pues no hay delito. Podemos planificar lo que querramos de cómo se haría o cómo habría que hacer un delito, pero si no hay, aunque sea una tentativa, no hay delito. Hay actos preparatorios que a veces pueden ser castigados, pero no sería aparentemente el caso. Entonces, Emiliano, a mí me cuesta muchísimo dar una opinión sobre No, los yo no hechos te estaba concretos. pidiendo una opinión sobre si Bolsonaro era culpable o no era culpable. Lo que estamos comentando acá es un hecho político-judicial importante que tiene lugar. Pero claro, pero tú dijiste Alejandro Aval no es un juez, evidentemente no es un juez. Recién dijiste judicial. Lo que estamos comentando es un hecho judicial, y yo digo, un hecho judicial sobre el cual no tenemos suficiente información. Y que además, bueno, las historias de los hechos judiciales de Brasil de bastante tiempo atrás no son muy confiables, para decirlo en ese es un términos punto, concretos. ese es un punto, ¿no? Ese es un punto, porque creo que, no sé, más de uno cuando se encuentra con una noticia como la de ayer, mira para atrás y dice... Se la agarraron con Dilma Rousseff, Claro. se la agarraron con Lula, y uno dice, No, incluso perdón. estuvo preso, Lula Más estuvo atrás preso. todavía. Lo de Collor de Melo fue escandaloso. Bueno, decía. Collor de Melo, bueno, pero Salió no quise ir tan atrás. Yo no digo que salió por una infracción de tránsito, pero más o menos. O sea, ¿A dónde iba es a eso, ¿no? ¿Cuántos antecedentes hay en Brasil de espectaculares operativos judiciales? Jerarcas o ex jerarcas de gobierno presos y durante varios meses, y después, cuando los procesos van avanzando y van cumpliendo con sus etapas, se llega a la conclusión de que todo estuvo viciado de nulidad o que la persona era en realidad inocente, ¿no? Y queda además toda la serie de heridas que ese proceso judicial produjo en el gobernante tal o el gobernante cual, ¿no? Entonces, ¿esto será otro de esos ejemplos? ¿El caso de Bolsonaro será otro de esos ejemplos? ¿Me toca a mí? Sí. Bueno, a mí me es difícil opinar de este tema, en primer lugar porque yo no tengo ninguna certeza sobre el tema, y en segundo lugar porque no entiendo demasiado ni de política ni de justicia.
Es decir, para mí Bolsonaro es posible que haya participado o haya incitado al asalto. Es decir, no me extraña nada. Lo mismo le están acusando a Trump en Estados Unidos con resultados ambivalentes. Algunos estados lo han proscrito y otros no sé si miran para el costado o todavía no han hecho nada. Pero también es posible que esto pase en Brasil, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa profundamente es una cosa muy conceptual. La justicia se la representa siempre como una imagen con una venda en los ojos. Uh-huh. La justicia tiene que ser ciega. Bueno, para mí además tiene que ser muda la justicia. El juez tiene que ser mudo. Y sin embargo, acá nos encontramos con un juez que está juzgando todo esto, que es absolutamente parcial. Es un declarado enemigo de la persona que está juzgando. Sí. Es decir, eso es un absurdo. No puede ser que el juez que está ocupando una causa de este tamaño ya se sepa lo que va a hacer. Es decir, porque evidentemente es un enemigo declarado y además que ha sido perseguido, declara que ha sido perseguido y yo qué sé cuánto. Es absolutamente inadmisible lo que está pasando ahí. Es decir, detalle, es una opereta, brasileña lo que está pasando allí. Y puede pasar cualquier cosa. Es decir, pienso que lo razonable que va a pasar es que el juez lo va a condenar a cualquier cosa a Bolsonaro y eso va a desencadenar que en la próxima le va a tocar a uno de la izquierda, más o menos pasar por lo mismo. Es decir, yo lo que opino de todo esto es que no es opinable. Es decir, esto es un desastre, de punta a punta. Bueno. Justamente yo creo que, si vuelvo a insistir, si hay una palabra que define todo esto, porque creo que a todos nos preocupa muchísimo, ¿no?, lo que pasa en Brasil, es eso, la inestabilidad política. Ahora, qué interesante, porque la inestabilidad política tiene índices de medición. Por supuesto, en ciencias sociales estamos hablando, no en ciencias exactas, pero hay índices de medición bastante importantes y serios y fundamentados, y es altísima. Fíjense que yo perdí la cuenta de cuántas reformas constitucionales hubo en Brasil, pero al menos 7. 7. Caídas de gobernantes que debieron haber cumplido su periodo legal, y bueno, el 70% por lo menos. Entonces, caída de más del 50% del gabinete de ministros, lo mismo. Todo esto infisiona, digamos, la credibilidad o contamina la credibilidad y el funcionamiento y la eficacia del Poder Judicial, y naturalmente. Entonces, acá es donde yo quería terminar de decirles que para mí, de vuelta, Sonia Fleury, léanla, vale la pena. Ella habla de un Estado, miren qué lindo esto, un Estado pedagógico. Necesitamos un Estado pedagógico que le ayude a la gente a educarse y a formarse, no desde un sitial de superioridad, yo soy el presidente y a ustedes los instruyo. No. Desde lo que es la comunidad política. Claro, me dirán, Brasil es un mundo aparte complicadísimo. Y es verdad. Y más a favor de que debería haber un Estado pedagógico en el cual fortalecer la democracia no pasa solo por el voto, sino que hay que darle a la ciudadanía la posibilidad real de decidir sobre sus destinos, ¿verdad? Día a día, que sean actores, que sean sujetos de derecho. No es una utopía, ¿eh? En Uruguay lo hemos logrado en buena medida, por ejemplo, y eso que Uruguay tiene ¿cuántas constituciones también? Creo que 5. 4 o 5. Creo que 5. Y también tuvo una inestabilidad altísima, no duraba ningún gobierno en este país hasta, les diré hasta el civilismo, porque hasta Iriarte Borda lo asesinaron en 1897. ¿Sabes? Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Sí. Bien, entonces, yo lo que digo es eso, un país extremadamente complejo, de altísima pobreza y de altísima fragmentación, porque también de riquezas fabulosas y de enorme concentración de la tierra, que necesita un Estado pedagógico. Todas las cosas, Marcia, tienen un porqué, apoyando un poco lo que tú decías y lo que decía Alejandro, porque en esa queja de Alejandro está un poco el sentido de esta primera parte de la mesa, es decir, obviamente no sabemos lo que pasó y no podemos adivinar lo que va a pasar. Y no sabemos lo que está pasando, como dice Alejandro, salvo que tenga un amigo en algún juzgado allí en Brasilia, de repente podemos ver el expediente, pero por eso yo puse acá, no sucedió, y me anoté acá, pudo suceder. Lo que estamos hablando es lo que pudo suceder y por qué pudo suceder. Y lo que dice Marcia tiene sentido, las historias de los países no son iguales. España armó acá una especie de provincia, para algunos colonia, para algunos no. En realidad no sería una colonia, pero es una provincia. Pero Portugal se mudó a América.
Portugal no instaló en América una pequeña Portugal. Portugal se mudó a América. No tenía virrey, tenía rey. Claro, Bueno, yo no me arriesgo a pensar, no soy historiador, pero me arriesgo a pensar en un sentimiento de decir nos vamos a América porque lo que tenemos en Europa no vale la pena. Eso fue en la época de Napoleón que se algo de vinieron, eso ¿no? estaría diciendo el rey, el emperador en su viaje a América. Y la idea es que también extrapoló todo su sistema de poder, toda su estructura de poder, su jerarquía de poder. Yo hablaba hoy de los coroneles como los terratenientes que estaban a cargo de las plantaciones, que les llamaban coroneles. Bueno, fue un segundo poder, era una característica feudal tal cual instaurada en América. Manejó la esclavitud como manejó 2 o 3 lugares nada más en América. Brasil fue uno de ellos. Es decir, hay un porqué de las cosas. Y eso se transforma después en una especie de mezcla de poder, donde, por ejemplo, cuando sube Lula, lo primero que vamos a hacer para ver si Lula puede gobernar son 2 cosas. Verlo Corpina el centrado y ver cuántos gobernadores tiene. ¿Por qué hacemos eso? Porque está, como dice Marcia, fragmentado ese poder. Si Lula sube con 14 gobernadores en contra de 27, bueno, decimos, bueno, hay un problema. ¿Ah? Le pasa lo mismo a Milei en Argentina con los gobernadores. Entonces, estos países tienen su historia y son así porque de algún lado vienen. El problema es que si eso a partir de las décadas que van pasando sigue transformándose en una cultura de poder estable, empieza a complicarnos, porque empieza a ser algo que no evoluciona, es algo que no se transfiere al futuro y es gente que no imagina el futuro. Siguen en esas cuotitas de poder muy similar a lo que hace Italia, ¿no? Hay países que son así también, fragmentados, donde los presidentes y los pedazos de torta de poder se definen en los pasillos de los congresos. Bueno, acá pasa un poco también eso. En esa cultura, con el ejército siempre siendo el poder coercivo, pero también el poder cohesivo en una sociedad muy inclusiva. Esa sí que fue una sociedad inclusiva. Ahí sí que hay de todo, desde alemanes hasta negros, hasta de todo. Esa sociedad tiene de todo. Con grados de desigualdad, de acuerdo, pero tiene de todo. El poder fáctico, el poder físico que tuvieron en su momento los coroneles, que después se transformó en un ejército federal, es lo que le dio cohesión a ese país. Estuvieron cerca del poder, siguen cerca del poder. Pero el tema es que la novela no puede terminar allí. ¿Por qué pudo haber pasado? Porque Bolsonaro y su corte, digamos, vienen de esa cultura. Y ese es el tema. Lula no viene de esa cultura, pero el problema no es de dónde viene Lula, sino quién viene después de Lula. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar. ¿Y quién viene al lado de Lula? ¿Y quién viene al lado de Lula? Ahora, el Poder Judicial, como ustedes dos dijeron, sí, es parte del problema también. ¿Quién viene después de Lula? Yo te puedo responder lo contrario. No, y todavía es más complicado porque Es muy posible. todavía es más complicado porque Lula hizo 2 cosas, según los más lúcidos analistas que yo he tratado de desentrañar. Hizo 2 cosas. Por un lado, democratizó muchísimo el acceso, ¿no?, a una vida más digna. Salvó a millones de brasileños de la pobreza. Pero por otro lado, también se las ingenió para negociar con el gran capital nacional y extranjero. Y lo tuvo que hacer, porque si no, ahí sí que otra que golpe de Estado. Y de cualquier manera le fue como le fue, ¿no?, en su momento. Entonces, creo que el gran desafío de todos, de toda América Latina, es ese, ¿no? Empezar a ver un poquito más allá de los grandes intereses corporativistas y de la enorme desigualdad económica, que es la más grande del mundo. Saben que es la más grande del mundo, ¿no? Mira, los resultados de las gestiones también marcan el futuro, ¿no? Y la gestión del primer año de Lula, desde el punto de vista, llamémosle presupuestal, fue desastrosa. Ahora, La del año pasado. sí. Fue desastrosa. 50.000 millones de dólares de déficit. Un déficit presupuestal descomunal que no existía. Era 0 cuando le asumió. Y bueno, eso va a tener consecuencias. Y las consecuencias serán lo que dice Juan. Bueno, va a venir alguien del otro signo, yo qué sé. A ver, pero recordemos que en buena medida ese déficit tuvo que ver con la implementación en el primer año de gobierno Lula de las líneas de hambre cero, etcétera. Claro. O sea, los planes de apoyo social que entiende esa administración estaban atrasados, estaban abandonados. Ahora el ministro
sostiene y defiende que en el segundo año va a terminar habiendo equilibrio en las cuentas públicas y que ha Le va a tomado costar medidas en porque esa las dirección. cantidades que mencionan son impresionantes. Y ¿no? bueno, hay que combatir la pobreza. Ni siquiera el kirchnerismo llega a esos extremos, ¿no? Si fue consecuencia de combatir la pobreza, seguramente de alguna manera sí, tiene que haber sido así. Pero también puede ser, no lo sabemos, puede ser consecuencia de una administración desastrosa. No podemos corrernos a interpretar relatos. Por eso es tan difícil. No, por eso yo tiro un número, 28 millones menos de pobres. Mira, no lo creo, pero no importa. Bueno, si es por eso no creemos muchas cosas. Ahora, ustedes han estado haciendo consideraciones muy específicas a propósito de Brasil y su historia. Han ubicado este hecho, esta serie de hechos en la experiencia brasileña, por ejemplo, en el factor militar y su peso. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el paralelismo entre esto que está ocurriendo en Brasil y lo que se investiga en Estados Unidos, ¿no? El paralelismo entre Bolsonaro y Trump. Y porque se lo está investigando a Trump por comportamientos muy similares, ¿no? Incluso, bueno, ahora hasta está en cuestión si puede volver a ser candidato a la presidencia o no, habiendo participado en las operaciones que participó de desacreditación de las elecciones en Estados Unidos y bueno, y hasta la asonada al Capitolio en la que se le adjudica o se le adjudicaría responsabilidad. Entonces, simplemente me llama la atención ese paralelismo porque todo esto que ustedes están diciendo a propósito de Brasil, su historia y el poder militar en Estados Unidos... Pero también responde eso. ¿Dónde? ¿Cuál es el primer objetivo de Maquiavelo? Llegar al poder. Claro. Pero ¿cuál es el segundo? Mantenerse en el poder. Sí, está bien, pero estamos Aferrarse hablando al poder. Y cada uno se aferra al poder según su cultura política. Algunos se aferran al poder cambiando constituciones, inventando reelecciones que no existen. Otros se aferran al poder directamente liderando revoluciones y otros se aferran al poder manejando una cierta corrupción en las elecciones. Hay distintas formas de aferrarse al poder. Lo estamos viendo en todo el planeta. Sí. Eliminando a los opositores, También. prohibiéndoles competir como Por tienen ejemplo. chance de ganar. Sí, yo creo que no es muy difícil. Creo que Bolsonaro se inspira directamente en Trump. Pero además está ocurriendo el mismo caso en Venezuela, está ocurriendo lo mismo en El Salvador, ¿no? Es decir, estamos en el caso de Bukele, ¿no? Es decir, y yo creo que en el fondo lo que hay es el problema del descrédito en la democracia, que es lo que está ocurriendo. Y sobre el descrédito de la democracia no quiero ni decir cuál es mi hipótesis, porque eso nos llevaría a una pelea interminable. Bueno, sobre Bukele podemos hablar, pero creo que daría para mucho, ¿no? Y Pero sobre a favor, eso en no sé contra, si y una sería muy- pelea. Ale, No sería sé muy si una interesante. pelea, pero un debate maravilloso Sí, podemos claro, dar. Ale, Sería muy interesante, ¿eh? Pero Como si hizo lo Foro- quieren el debate es por qué No, está bien. el debate de por qué estoy de acuerdo. está Estoy de fracasando acuerdo. la democracia. Claro. Estoy de acuerdo, es más de lo mismo. Alguien llega al poder, él cree que ve o realmente hay resultados y él piensa que su forma de gobernar es mejor que lo que le proponen. Y bueno, Pasa que el Lo que dilema pasa es entre... es muy difícil en el panorama que tenían en El Salvador, ya que mencionaron a Bukele. Es muy difícil, no quiero decir que no Nos se salimos pueda mal, atacar, es muy nos difícil salimos mal pensar, de este tema. es muy difícil pensar que puede haber algo mejor que lo que hizo Bukele. El dilema es Muy difícil. autoritarismo, Sí, democracia. no es un dilema en ese sentido. Lo que estamos hablando es de los resultados. Y bueno, el resultado de Bukele a la vista está con el apoyo que ha conseguido. No es fácil de juzgar sus actitudes sin perjuicio de que se pasó la Constitución por el forro, como podríamos decir. Bueno, de por manera eso, sencilla. autoritarismo, Pero- democracia. Sí, autoritarismo, democracia, pero resulta que tuvo un resultado formidable para la gente que está ahí, ¿no verdad? También Trump tuvo un resultado económico importante. El resultado económico fue importante, pero acá fue mucho más que eso, me parece. Las experiencias contadas por gente que ha vivido o vive en El Salvador son increíbles, ¿no? Pero no vayamos a Bukele porque creo que estamos desviando la atención de lo que queríamos hablar, ¿no? Y sí. Yo- Además, eso es un caso drástico, horroroso. ¿no? yo sigo pensando que es todo lo mismo. Es decir, tener resultados y cuando estás en el poder, Claro. ¿Querés según quedarte? tu formación, ¿Querés quedarte? querés quedarte. Y según tu formación, tú mismo te convences, ya que estamos en Uruguay, le pasó a Bordaberry cuando sacó su librito, tú mismo te convences de que tu método de gobernar es mejor que lo que te están proponiendo. Y esto plantea otro tema para la tertulia. ¿Por qué en el Uruguay, desde 1830, prohibió la reelección?
Bueno, otra pelea que tenemos ahí. No, pero está bueno eso. Y claro, fue una medida de preservación contra el autoritarismo, por decirlo de una manera sencilla, contra la desviación de poder de los presidentes para hacer lo que decía Gustavo, permanecer en el poder. Dar ese paso es quedarse en la zona de confort. Sí, claro, igual estás en sirvió el para poder. que vaya a instalar a Williman tiré dos para temas. salvarse el periodo y poder seguir en el otro, ¿no? Y algo hay más. quien dice que es lo que ha Perdón, hecho Alejandro. y alguien que ha dicho que lo que Delgado quiere hacer, mejor dicho, lo que la calle quiere hacer con Delgado, que es salvar un periodo para poder volver. Bueno, Un segundo Williman. sí. Los Bueno. resultados de que hablaba Alejandro son las causas del mañana. Claro. No nos olvidemos de eso. Los resultados de hoy son las causas de lo que va a pasar mañana. Porque es la tentación a dar ese paso. Ah, es cíclico esto. Estos polvos trajeron eso, aquellos lodos. Exacto. Exactamente.